Siguiente invitado, Bernardo Orellana, ex viceministro de Finanzas. Bernardo, por favor, lo estamos viendo. ¿Qué tal? Buen día. Le saluda Ramiro Cepeda y Enrique San Martín. Ramiro, Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Ya, comencemos. Me parece que al fin el tema de ir tomando el toro por los cuernos en tema de los subsidios a los combustibles va tomando forma. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que estamos en la dirección correcta. Faltan algunas cosas y ya voy a comentar más adelante, pero tal vez para comentar digamos, en la forma que se ha hecho, creo que es la mejor forma que se ha visto en los últimos años. Creo que todo el mundo está ligeramente más contento y un poco menos descontento. Siempre es algo que puede golpear, pero son 84,000 transportistas que, dependiendo si son tricimotos, camionetas o taxistas, van a recibir, digamos, entre, ¿qué será?, 140, 160 galones por mes. Eso más o menos le va a costar al Estado entre 3 a 4 millones, 40 millones al año, 3, 4 millones al mes, ¿no es cierto? Y más o menos lo que veía en alguna entrevista algún taxista decía es el equivalente a 6 galones diarios, que puede ser, no sé, 200, 300 kilómetros de recorrido, viendo más o menos qué auto tienen. Entonces creo que eso de alguna forma libera la tensión, da espacio al gobierno, que será un ahorro del 90% de esos subsidios enfocados, ¿no es cierto?, en la Ecopaís y en la Extra, que eran 550 millones, bajan, digamos, a ser 40 millones al año. Y creo que, digamos, el sistema también es interesante porque se van ajustando un 5% para arriba, un 10% para abajo, que eso también, si bien va a generar algo de cambios que no estamos acostumbrados en el precio de la gasolina, sí aguanta un poquito la volatilidad que puede tener el mercado. Como dice la cumbia, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, pero no importa, pero hay que ir amalgamando el asunto. Vea, yo sin ser genio proponía, cuando escuché la medida, que el pago de esta compensación se haga por anticipado o el primer día de la implementación. Yo hoy día venía aquí en camino a la radio y escuchaba a una viceministra de Finanzas, cuyo nombre no me acuerdo, diciendo que eso es exactamente lo que se va a hacer, por una razón sencilla, porque la confiabilidad del sistema tiene que estar desde el primer día. ¿Te parece? Yo creo que eso es ideal. Eso es ideal porque, digamos, el transportista pequeño no tiene, digamos, un poco flujo, ¿no es cierto?, para aguantar el mes, pero si le dan al inicio del mes, puede salir a trabajar tranquilamente. Y lo más importante que creo que hay que tomar en cuenta en la medida es que esto de alguna forma mitiga cualquier tipo de especulación con respecto a los precios, sea de fletes en camionetas o digamos del costo del pasaje que se vaya a cambiar, al menos digamos en esta modalidad de transporte. Bueno, tú referías al inicio de la entrevista que veías algunos peros. ¿Cuáles eran, Bernardo? Más que los peros es que un poco con el acuerdo que tienen con el Fondo Monetario todavía faltan hacer algunas cosas. Entonces, cosas que seguramente tenemos que esperar en este año son toda la parte. Hay que hacer algún ajuste en la parte de tributos. Seguramente va a ser algo más hacia cortar los gastos tributarios que son generosos, digamos, en algunas industrias, y no necesariamente, digamos, eso carbura en tener más crecimiento. Para el siguiente año seguramente vamos a ver una liberalización de las tasas de interés. Vamos a ver seguramente también ajustes en otras partes de gastos. No hay mucho espacio por donde cortar, pero creo que van a tener que hacer un trabajo por ahí. Y creo que el subsidio al diésel, no sé si al gas, yo creería que al diésel también es algo que el siguiente año, base un poco a la misma metodología que se tiene ahora, seguramente también se reverá. Ahí está, digamos, la parte gorda del subsidio a las gasolinas. Esto es 500, el otro es el doble, ¿no? Entonces, seguramente con eso creo que vamos un poco estabilizando el país.
La meta que se ha propuesto el gobierno es básicamente equilibrar el presupuesto del Estado para el 2026. Entonces el siguiente año también es un año de ajuste este año, el siguiente. Esperemos que crezcamos un poco más el siguiente y creo que con eso vamos saliendo de a poco. Bernardo, antes de darle paso a Enrique San Martín, mi compañero, yo sí soy partidario de sincerar las cifras dentro de un presupuesto y dentro de la economía, pero también soy partidario de rever la carga tributaria hecha de una manera inequitativa a determinados sectores que los asumen como ricos y no necesariamente lo son, y hay otros que no tributan teniendo las posibilidades de hacerlo. En este enjuague tributario, ¿por dónde crees que se debe de poner la lupa para ir incentivando la capacidad de contribución de quienes son ajenos y dan la espalda al progreso del país, pues esconden sus utilidades a través de negocios que no necesariamente están transparentados para la autoridad tributaria? A ver, yo creo que acá hay que dividirle el mundo en dos partes. En la parte de personas, digamos, aquellas personas que tienen relación de dependencia están un poco más adentro, Ajustadas. digamos, del perímetro del SRI, ¿no? Es difícil porque uno recibe un salario. Están en el radar, ellas están en el radar. Yo me refiero a las que no están en el radar. Ya, entonces, digamos, justamente a esa parte hay un montón de gente que digamos, está como independiente y que, digamos, le pone, ¿qué será? Pues el pasaje de avión a Miami entre los gastos que, ¿no es cierto?, se deduce de la parte tributaria, que hasta qué punto uno dice es legal. Eh, digamos, entonces yo creo que por ahí tiene que el SRI comenzar a pensar en cómo hace que la base de contribuyentes, y es una base que está arriba, ¿no es cierto?, que debería pagar, vaya pagando. Esa es la una parte. La otra parte es en la parte empresarial. Creo que hay demasiados gastos tributarios, es decir, no hay ningún chequeo desde el lado del Ministerio de Producción y claro, se ha dado un montón de exenciones tributarias pensando en que se iba a tener más inversión en algunos sectores que no necesariamente se da, no se ha dado más empleo en algunos de estos sectores, nadie lo chequea, entonces digamos, si un poco había un sacrificio tributario para que eso pase y no ha pasado, creo que hay que reverlo y es mejor, ¿no es cierto?, tener libre competencia, todos con la misma vara y digamos, con eso tener tal vez unos ajustes. Entonces yo creo que va a ir un poco más desde ese lado, ampliar la base, quitar estas distorsiones, que un poco todo el mundo pague lo que tiene que pagar y que vamos adelante con eso. Bolo. Gracias, Ramiro. Hola, Bernardo. Mira, te voy a compartir un reportaje de el diario digital Primicias, y la fecha es 6 de junio de 2022. Y titula en la sección Economía: Gas, el combustible barato que aumenta entre taxistas de Guayaquil. Y en este reportaje extenso hay una parte que destaco. Una de las razones por las que el sector del taxismo, especialmente en Guayas, lo usa como una alternativa más barata frente al incremento de gasolina en general. Ahora, esta mañana que me movilizaba acá a la estación, alguien me hizo ver que muchos de las cooperativas aquí en Guayaquil trabajan o circulan a través del gas licuado, GLP. Entonces, cuando aparece el tema de los subsidios, ¿qué pasa aquí en el Guayas y puntualmente en Guayaquil? Es decir, el gobierno va a seguir asignando, creo que $46 de forma mensual, pero si los taxistas se están movilizando con gas y no con combustible, ¿habrán hecho algún análisis al respecto? Es la duda que me queda, Bernardo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el siguiente año se va a tocar diésel, que es un poco más complicado, y gas. Digamos, gas, quitemos tal vez, yo hasta justifico tal vez que el señor taxista se ponga gas para salir a trabajar, pero a Que no es veces, por malo, ¿ah? ejemplo, usted ve acá Es una alternativa, pone nada acá más. de acuerdo, pero yo Claro. sí veo cosas más escandalosas. Por A ejemplo, ver. no sé, usted acá en Quito ve una piscina
y ve ahí varios cilindros de gas calentando la piscina. Desde luego. Dice, eso sí está demasiado, ¿no? Entonces creo que el gobierno sí le va a tocar regresar a ver eso, le va a tocar regresar a ver la parte de diésel. Ciertamente, digamos, los buses y colectivos y tal vez de alguna forma algún transporte, digamos, en alguna industria sí necesitaría algo de ayuda, pero otra vez, creo que la metodología es buena. No, o sea, vaya a la gasolinera, cargue al precio que es y yo, digamos, le voy dando mes a mes lo que necesite. Creo que en la parte de gas también se puede hacer algo así. Si uno ve, tal vez, a quién le quiere dar el gas, una buena base es el bono de desarrollo humano, ¿no es cierto? Eso ya está bastante filtrado y dice, ok, esta es la gente más pobre, tomen, ¿no es cierto? Le subo $20, $10, lo que sea que se vaya a subsidiar y cada una de esas personas, digamos, podrá comprar al precio de mercado donde tenga que comprar. Entonces, yo le veo bien por ese lado, creo que es un buen primer paso para ponernos o acostumbrarnos de que hay que, digamos, un poco la gasolina, y yo digo en otras cosas, la educación, la luz, no es que es gratis, no es que, digamos, los precios tienen que estar abajo, tienen un precio alto, y que de alguna forma el Estado subsidie. Creo que es bueno incluso que eso entre al razonamiento de las personas cuando está haciendo, digamos, uso de esos servicios. Y obviamente tú como viceministro de Finanzas, que fuiste en su momento, el tema es que el rubro dentro del presupuesto nacional, el rubro combustible, subsidios puntualmente, es bastante elevado. A ver, me corriges en la cifra, creo que, hablan de 13.000 millones, otros hablan de 6.000 millones. ¿Cuál es el monto exacto que paga en este caso o que asume el Estado por el tema del subsidio de los combustibles hasta el momento, Bernardo? Más o menos, dependiendo cómo esté el costo de la gasolina, pero fluctúa entre 3.000 y 4.000 millones. Ok. Hazle 500 millones más o menos del lado de Eco Extra, que ahorita se está bajando, ¿no es cierto? Hazle que tal vez en diésel hay unos 900 a 1.000 millones y algo similar, tal vez un poco más en la parte de gas. Entonces, digamos, sumando entre todo eso, te da por ahí cerca de 3.000 millones para este año. Entonces, digamos, sí es un rubro importante, pensando en que, por ejemplo, el rubro que uno tiene para inversiones son 1.700 millones, más del doble solamente en un año. Así es. Y digamos, con ese rubro usted no puede ni siquiera solventar, digamos, la depreciación real de las cosas, los baches que tiene en las carreteras, tal vez, ¿no es cierto?, los refuerzos que tiene que poner en algunos puentes, en hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, sí es un rubro importante. Y claro, te digo, más allá de afinidades o contraposiciones con el actual gobierno, había que tomar una medida que sí es considerada antipopular, ¿no? Pero había que hacerlo. Entiendo que desde el año 1974 se aplica el subsidio de los combustibles. Sí, en ese entonces, país petrolero, una bonanza petrolero, episodios de donde el precio del petróleo estuvo muy alto, pero había que tomar esa decisión. ¿Cuál es tu criterio al respecto, Bernardo? Algún analista decía, si uno ve desde el año 72 que se puso el subsidio, son 80.000 millones de dólares que se apagaron en subsidio. Creo que en los últimos años, como 15 dólares, es en los últimos 10 años. Entonces es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Pensemos cuánto costaba o cuánto cuesta una hidroeléctrica. Tal vez, ¿no es cierto?, 2.000, 4.000 millones, pensando en, digamos, dependiendo de los tamaños. Entonces, digamos, uno podría pensar, ¿no es cierto?, nos pasamos haciendo un extremo, ¿no? Un pensamiento extremo. Nos pasamos todos a autos eléctricos y, digamos, podía haber construido, no sé, 10 hidroeléctricas más y me sobraba plata y encima, ¿no es cierto?, podía darlo gratis en electricidad para que todo el mundo circule. Más todo lo que, digamos, se usa alrededor del país en toda la electricidad. O sea, solo por poner una referencia. Entonces es un monto gigantesco. Como digo, en los últimos años creo que son 13.000, 15.000 millones. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero y creo que pesa muchísimo
hoy que sentimos, ¿no es cierto? Ayer hubo cortes de energía, Sí. que sentimos muchísimo hoy que no se tiene citas en el IES, que hace falta, digamos, infraestructura, etcétera. Entonces, es un monto que para un país pobre como el nuestro no nos podemos dar el lujo. Definitivamente. Bernardo, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana este espacio de diálogo. Muchas gracias. Un buen día para todos. Buen día para ti. Bernardo Orellana, ex viceministro de Finanzas, Ramiro.